Para hablar de daños, primero tenemos que referirnos a los hechos victimizantes. En el caso de periodistas, ha habido a lo largo del conflicto armado colombiano asesinatos, amenazas, desplazamientos e interceptaciones ilegales. Esto lo han hecho miembros del Estado, pero también los grupos que están reconocidos por la ley de víctimas. Lo que sucede es que la violencia contra la prensa genera casi que una cadena de situaciones desafortunadas, todas nocivas y tóxicas para la democracia, que después, cuando se intenta reconstruir, se vuelve muy complicado. Entonces, cuando hablamos de violencia contra la prensa, hablamos ya de una permisividad a que esa violencia se perpetre, ¿no? Digamos, resulta aberrante que una sociedad permita que sus periodistas los agredan. Un daño colectivo son las afectaciones negativas que ha sufrido en este caso los y las periodistas a raíz de unos hechos victimizantes que tienen o afectan su contexto social, político, económico, comunitario o cultural, pero en la dimensión colectiva. Esto quiere decir que no es la sumatoria de hechos individuales la que termina identificando el daño colectivo, sino que se tienen que generar unas hipótesis de victimización. Un hecho violento puede generar un daño en múltiples dimensiones, en la medida en que el periodismo puede ser dañado de muchas formas. Por ejemplo, el periodismo puede ser dañado respecto de sus géneros y hace que ciertos géneros desaparezcan. Por ejemplo, hay regiones donde géneros periodísticos más investigativos, por ejemplo, como es el reportaje o el periodismo de investigación en sí mismo, pues desaparece en la medida en que muchos de los temas que generan más violencia, como es el conflicto armado o la corrupción, hace que ese género empiece a desaparecer, porque son géneros que se usan justamente para ese tipo de temáticas. Puede suceder también que hay una afectación a la pluralidad, entonces esa es otra dimensión donde se afecta el periodismo. Cuando un hecho violento manda el mensaje al periodismo y manda el mensaje a la sociedad de que ciertas posiciones ideológicas, ciertas posturas no tienen, digamos, derecho a existir, y eso hace que cambie, porque en un momento determinado existían y después ya no existen. Por ejemplo, en muchas regiones del país donde estaba el conflicto armado más, digamos, como en su máxima expresión, sobre todo en los años 2000, digamos, esta violencia guerrillera, paramilitar, se anuló mucho lo que fueron las posturas favorables a los derechos humanos, por ejemplo. Periodistas que tenían esos enfoques, que tenían una labor de promoción de ese tipo de información o de ese tipo de opinión, hacía que se desapareciera porque se volvía un tema muy susceptible. Muchas veces esos temas tenían que ver con actores también estatales, el ejército, la policía. Y eso hizo que los hechos de violencia desaparecieran. Eso también terminaba haciendo otro cambio. Hay cambios, por ejemplo, en las rutinas periodísticas, ¿sí? Donde los hechos violentos obligaron a que los periodistas tuvieran que ir a cubrir de manera conjunta, ¿sí? Entonces hoy pasa, es que se ponen de acuerdo para ir a cubrir determinada situación, casi que matando un poco esta idea de la competencia por la nota o la chiva. En muchas regiones casi que cuando tenían que ver temas de orden público, todos los medios llegaban al tiempo. Eso pasaba mucho, por ejemplo, en Antioquia, en las masacres del Urabá o del nordeste antioqueño. Pasaba mucho en Arauca, donde entonces, como por ellos mismos protegerse, hacían eso. La Federación Colombiana de Periodistas propone documentar el daño en 3 dimensiones. Una, el daño sobre los periodistas, el ejercicio y la naturaleza de la actividad periodística. Básicamente allí sería agrupar los daños generados por hechos victimizantes que han afectado la integridad, la dignidad humana y la vida de los y las periodistas, y además aquellos hechos victimizantes que han conducido a una transformación del ejercicio periodístico en el país. La segunda dimensión tiene que ver con el daño sobre la identidad colectiva de los periodistas,
los medios de comunicación y las organizaciones gremiales. En tal sentido, son los hechos victimizantes que están agrupados en daños que han afectado el ejercicio de la actividad periodística, que han impedido o desestimulado gravemente la creación de medios de comunicación, incluso algunos que ha originado los cierres de dichos medios de comunicación, y aquellas acciones que han imposibilitado una construcción gremial de defensa de los derechos de las personas que trabajan en la actividad periodística. La tercera dimensión del daño es sobre las audiencias, y esto quiere decir aquellas afectaciones que han recibido los ciudadanos y en general la sociedad colombiana cuando se le ha vulnerado su derecho a recibir una información objetiva sobre el conflicto armado. Lo que hemos evidenciado es que se ha incurrido en información parcializada o distorsionada respecto al conflicto armado nacional. Pensar esta idea de Orlando Sierra como una persona que es un periodista, quizás era el más experto, el más experimentado en un medio de comunicación donde eran básicamente 30 personas. De las 30 personas, 15 personas eran personas recién graduadas de 23, 24 años y tenían en él un maestro, un referente. Es decir, esta persona les enseñaba cómo hacer una entrevista, cómo preguntar, incluso en la rutina diaria. Cuando esta persona desaparece, uno podría decir casi que es como un activo del medio que desaparece, ¿sí? Y el daño y la transformación que sufre ese periódico pues es tan violenta que no es solo la vida del periodista o la transformación del periodismo en sí mismo como lo pensamos, sino que uno podría pensar que hay un daño no activo a digamos, como el activo humano más grande que tenía el medio. Desprestigio de la actividad periodística. A lo largo del conflicto armado colombiano se ha identificado que se ha buscado vincular a los periodistas con diferentes grupos armados ilegales con el ánimo de generar un efecto de silenciamiento, incluso haciendo señalamientos irresponsables contra el ejercicio periodístico. Esto ha originado amenazas e incluso judicializaciones. Lo que hace es que el periodista al desplazarse deja de ser periodista, porque al perder conexión con su lugar, con su arraigo, pues no es fácil para un periodista volverse periodista en otro lugar, ¿sí? Pues por sus conexiones, por sus fuentes, entonces generalmente esos desplazamientos en términos del periodista genera un daño tremendo que es la decisión de no volver a hacer periodismo, y eso pues es muy violento, ¿no? Como en la vida personal, pues así que es un cambio de su proyecto de vida. Otro daño tiene que ver con la desintegración del colectivo, la desconfianza que ha permeado en el gremio periodístico y la ruptura al tejido social de los y las periodistas. Adicionalmente, también tiene que ver con la desaparición de organizaciones sociales, organizaciones gremiales o sindicales que intentaban hacer un ejercicio de defensa de los derechos de los y las periodistas. Cuando se amenazaron a líderes de estas organizaciones o se asesinaron a las personas que pertenecían a las juntas directivas, de alguna manera se generó un clima de temor y por eso hubo un debilitamiento de estas organizaciones o algunas se cerraron. También se ha identificado daños especialmente a la infraestructura de los medios de comunicación comunitaria o a los pequeños medios locales. Esto significa que a través de diferentes formas de presión, de bombardeos, entre otros hechos victimizantes, se ha logrado que se desaparezcan estos medios de comunicación y se ha hecho también de alguna manera una asfixia económica en el sistema de medios de Colombia que ha imposibilitado que estos medios puedan funcionar adecuadamente y por tanto llevar otro tipo de contenidos a la comunidad en las regiones más apartadas del país. Creo que el conflicto y la violencia tuvo que ver con la pérdida de presencia de los medios en las regiones. Y por pérdida de presencia no me refiero a que redujeron los corresponsales y eso, sino que ¿qué hacen esos corresponsales? ¿Sí? Por ejemplo, las corresponsalías de guerra pues, se pierden absolutamente. Digamos, son muy pocos los periodistas que logran narrar la guerra en sí misma y mostrarla. Sino que casi que los corresponsales terminan
buscando notas muy pequeñas, muy cotidianas. Pues cotidianas me refiero al día a día, lo que sucede en esa región, pero muy contadas por encima y que digamos, como por salir de la situación, y muchas veces para también el medio nacional no meterse en problemas o sea, no entrar en conflicto con esos grupos armados locales. Como parte del diagnóstico del daño, uno de los elementos que pudo establecerse de forma muy clara es que no solo se han afectado los derechos de quienes ejercen la actividad periodística, sino que también ha habido una transformación de la forma en que esta actividad es ejercida. Y es muy importante que se desarrolle todo un proceso tanto al interior del gremio como con la sociedad colombiana en su conjunto, que esté dirigido a poner en evidencia cuál debe ser la función social que el periodismo cumple en la construcción de la democracia, logrando romper imaginarios en algunos casos negativos o en otros casos imaginarios, digamos, que se han construido en la dinámica misma del ejercicio periodístico, pero que no necesariamente corresponden con la función social que éste debe cumplir.